¿Qué tal amigos de Colectomanía? ¿Cómo están? Estamos en casa de Carlos Rojas Feria. Con él ya anteriormente habíamos quedado, si recuerdan, en un video anterior para poder hacerle una entrevista con respecto a su trabajo. Él es historietista, pero él es historiador también. Y en ese sentido, él le da otro vuelco a su carrera de historiador para poder transmitir la historia a través de la historieta, ¿no? Tiene un proyecto muy interesante que él ha estado ya trabajando muchos años, que involucra el hacer biografías en caricaturas o en historietas para que puedan ser leídos por los jóvenes, las personas que tengan interés en conocer a nuestros personajes históricos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo para nuestros amigos de Colectomanía YouTube. Bien, Christopher, muchas gracias por la visita y saludos a los amigos de Colectomanía. Encantado de compartir con ustedes. Bueno, para empezar, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo empezó esta pasión por querer dibujar cómics y dar a conocer su trabajo a la gente? Bien, lo que a mí me ha gustado siempre, desde pequeño, empieza con H, ¿no? O sea, la historia, la historieta y el humor gráfico sobre todo, es el humor que uno puede mirar a través de la caricatura, ¿no? Me di cuenta que en San Marcos había la carrera de historia, ¿no? Y historia como disciplina o ciencia, y empecé, pues estudié, ¿no? En San Marcos. Y a la par también, ya desde el colegio, desde siempre, desde que era pequeño, me acompañaba también el gusto por leer historietas. Y siempre quería también dibujarlas. Primero lo que hacen los dibujantes es copiar y después encontré mi propio estilo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Entonces es algo que a mí me apasiona de manera natural, o sea, de manera, digamos, lo que me gusta en la vida, es lo que más me gusta en la vida, bueno, aparte de mi esposa y mis hijos, ha sido la historia y el dibujo, ¿no? Entonces yo primero trabajé en un diario, el año 91, en el Diario Nacional, donde yo y por ahí ya hice algunos dibujos, unas caricaturas de humor políticos, pero siempre vinculados a la historia, ¿no? Y ya entrando a San Marcos lo fui un poco moldeando más, fui produciendo libros ya, que se llaman historieta documental. Yo me enteré después que se llamaban así, ¿no? Que es un género de la historieta, pero que tiene que ver con el documento, donde hay poca ficción. Yo no me preocupo, digamos, por los pormenores de los personajes, sino por lo que hicieron público para el público, ¿no? O sea, su vida pública sobre todo, lo que está documentado. Y ahí sí, lo que yo ya lo coloco como algo mío es la caricatura, que sobre todo va acompañado de humor, pero es un humor que apunta hacia los malos, ¿no? O sea, yo me río en la historia de los que son los corruptos, los abusivos, los traidores, hacia ellos enfilo, digamos, el humor. O sea, los agarras de punto. Exacto, ¿no? Sí, porque ellos nos han agarrado de punto también a nosotros, ¿no? O sea, claro. Ellos han saqueado las arcas del Estado, en otros casos han ganado batallas siendo mayoría, ¿no? Entonces lo que hago yo es un poco también dar un giro ahí, un poco sacar la vuelta, ¿no? No tergiverso hechos históricos, pero sí le voy colocando esa dosis de humor que puede... Ahora, el humor que yo uso es un humor que realmente yo recojo de la calle, ¿no? Yo recojo de una conversación de amigos, en el trabajo, y también me va nutriendo lo que pasa en el día a día, ¿no? Hay frases que se van quedando en el inconsciente de los peruanos, ¿no? Una frase de Augusto Ferrando, un comercial y regreso. Yo lo coloco eso en el momento preciso, ¿no? Por ejemplo, cuando los bolivianos prometen que van a venir a ayudar a Perú y ya no regresan, ¿no? Entonces yo hice un comercial y no regreso, ¿no? O la frase de, no sé, cómo has cambiado Pelona, que también es de Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Entonces, lo que trato es de ubicarlo dentro del contexto para que el lector, a la par que va aprendiendo, aprende con una sonrisa, ¿no? Por Dios y por la plata. Claro, llegan los españoles al Perú, los invasores, Pizarro, por Dios y por la plata, tal cual, ¿no? Se vinieron por Dios, por evangelizar y por la plata de las minas. Ahora, también yo uso citas textuales, o sea, cosas que están en cartas, que están en partes de guerra, en documentos, ¿no? Entonces, eso también, o sea, el lector se da cuenta.
y se da cuenta porque es una licencia que me tomo, pero digamos que va acompañada con una documentación, algo que respalda. Claro, lo que hemos notado en tus cómics es que tiene fuentes, cita fuentes y aparte tiene en algunos casos las imágenes reales, ¿no? Para poder contextualizarlo, ponerlo en época y por decir, si habla del Acta de la Independencia, vemos un facsímil chiquito del Acta de la Independencia, ¿no? Donde firmó, por ejemplo, el papá de Bolognesi, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas a un lector, que tomamos en cuenta que hay muchos niños jóvenes que leen el cómic que tú editas, consideran que están aprendiendo también, ¿no? Están tomando en cuenta los datos históricos, ¿no? Claro, yo he tenido ahí en ese tipo de propuesta un maestro, ¿no? Que es Eduardo del Río Ríos, el mexicano, que está junto con Quino, son los grandes maestros de la historieta latinoamericana. Y de pequeño recuerdo haber leído a Ríos y él ya hacía eso, ¿no? Colocar documentos, estatuas, pinturas, y eso le da un contexto al relato. Ayuda, ¿no? En el caso de que yo lo uso, por ejemplo, fotografías de Grau con sus hijos, fotografías de Cáceres también, o pinturas de gente que estuvo en el lugar, ¿no? Georges Esquiers es un viajero francés, por ejemplo, que estuvo antes de la guerra con Chile por acá por Sudamérica, y él va a dibujar a las rabonas, estas mujeres que acompañaban al ejército de Cáceres. Yo me nutro de eso porque son documentos finalmente, ¿no? Cuéntame también cómo fue evolucionando tu manera de editar estos cómics. Sabemos que ya van varios números, pero quisiera que nos narres un poco cómo comenzó esta tarea de editar los cómics, con qué personajes, ¿no? Hasta los últimos que más o menos ya conocemos. Sí, yo me he lanzado a esta aventura de ser autor-editor, como muchos historietistas y autores. Independiente ya. Independiente, sí, independiente. Eso me da una independencia también en las propuestas que yo puedo dar, ¿no? O sea, lógicamente hay que tener sentido común para publicar algo, tiene que ser algo también interesante, ¿no? Para mis publicaciones, por ejemplo, prólogos de investigadores a los que yo los admiro y que he tenido la fortuna que han prologado, han escrito algo, ¿no? Pablo Macera en algún momento, la doctora Liliana Regalado, Jorge Eslava comentó mucho en la prensa de forma muy, muy, digamos, simpática sobre mi propuesta. Entonces, si bien uno puede ser autor-editor, yo pienso que tiene que acompañarlo con un discurso, digamos, de gente especializada, ¿no? Antonio Zapata, en el último libro de Cáceres, hace una cátedra en el prólogo realmente. Yo lo busqué más para que hable sobre Cáceres que sobre mi libro, ¿no? Ese es uno, para lanzarte una propuesta editorial de autor. Y yo he ido pues mejorando con el tiempo, ¿no? Me acuerdo que mis primeros libros del 2001 era blanco y negro, una edición, todavía estuve con una imprenta que es un trabajo no tan bueno. Es un libro que ha quedado como una especie de rareza ya. Y con el tiempo he ido mejorando pues en lo que es edición, trabajando con un colorista, por ejemplo. Igual también un diseñador, también antes yo mismo lo diseñaba, pero digamos también encontré a un amigo David también, que es el último trabajo, que ya es un diseño mucho más audaz, digamos, y que aporta a mi trabajo, ¿no? Yo sí soy, digamos, en lo que es investigación y dibujos, el autor, digamos, ¿no? de la propuesta, pero sí ya me doy cuenta pues en cosas digitales que ya puedo recibir también ahí una ayudita, ¿no? ¿Con qué personaje empezaste tu travesía con estos cómics? Con Manco Inca, uno de los 200 hijos de Huayna Cápac, imagínate, ¿no? Sí, Huayna Cápac se la pasaba haciendo obras ahí en el Tahuantinsuyo, y va a tener muchos hijos, y uno va a ser Manco Inca, que yo lo aprecio mucho, ¿no? Es un personaje extraordinario, ¿no? Poco conocido o no tan conocido como Huáscara Atahualpa, que son sus hermanos, que son estos que se están peleando cuando llega Pizarro, mientras que Manco Inca va a liderar una insurrección contra las tropas españolas, donde va a poner en aprietos a las huestes de Pizarro. Es un personaje, un muchacho, se dice en las crónicas que es jovencísimo, pero a la vez también tiene el espíritu de los grandes incas, o sea, de Pachacute, de Tupayupanqui, ¿no? Los decadentes que llegan después, y que ha sido investigado por Juan José Vega, ¿no? Nathan Baxtel en Francia. O sea, tiene una
tiene, digamos, en investigación se le ha investigado, lo que le ha faltado es la difusión. Es un inca caballo, ¿no? Uno ve en la portada ya un inca caballo, entonces te va rompiendo un poco esa visión clásica que nos han contado. Claro, el esquema de que los incas iban de a pie porque los caballos fueron traídos por los españoles y que estábamos en desventaja por eso, digamos, ¿no? Claro, sobre todo tiene esa capacidad de perder el miedo a lo novedoso, ¿no? Porque primero hay una inacción, ¿no? Llegan estos hombres distintos en casas de madera, que eran los barcos, lanzando truenos y con estos animales que eran unos monstruos para los incas, ¿no? Estos caballos enormes que ellos no conocían. Pero Manco Inca lo que va a hacer se da cuenta que son animales que él también puede montar, ¿no? Y hay registros en las crónicas de Manco Inca montado a caballo en Ollantaytambo, liderando sus tropas. Eso es una cosa épica, ¿no? Entonces ese fue mi primer personaje, ¿no? Manco Inca. José Faustino Sánchez Carrión también lo logré también biografiar, que es el gran ideólogo de la independencia, ¿no? También un personaje también que... subvaluado, digamos. Sí, totalmente, y no entiendo por qué, ¿no? O sea, así como en la conquista hay una lectura de que fue simple, rápida, igual también en la independencia tenemos esta lectura de que vino de afuera y que no tuvimos personajes de gran talla. O sea, que San Martín y Bolívar fueron los superhéroes que nos liberaron. Y hemos dejado de lado a José Faustino Sánchez Carrión, que es el gran ideólogo atrás de Bolívar. Y no solamente ideólogo, o sea, no solamente es alguien que escribe, sino que es el que le cubre la espalda, la logística, el que le escribe los documentos, el que consigue los caballos, las vituallas. O sea, es un hombre de palabra y de acción. Extraordinario, reconocido también por todos los historiadores y el propio Simón Bolívar, que le tenía mucha admiración. Y no sé por qué. Tiene unas líneas, 2, 3 en los libros de historia escolares, siendo él el que escribió la primera constitución del Perú, un hombre de ideas republicanas bien sólidas, un ilustrado, ¿no? En realidad una persona totalmente adelantada a su época, ¿no? Totalmente, totalmente. Más bien cuando él muere, tiene una muerte prematura, hay un vacío en el país, un vacío de gente como él. Porque el otro era un anue, pero que era un hombre ya octogenario, anciano. Sánchez Carrión era alguien que tenía sobre los 40 nada más, hasta un poco menos. Entonces, su capacidad hubiera llenado. Tú sabes que tuvimos después presidentes puros militares, ¿no? Puros militares, del cuartel al Palacio de Gobierno. Y en cambio, teníamos este personaje de Sánchez Carrión ilustrado, liberal, que lamentablemente muere muy pronto, y muere como él lo dijo: no voy a morir trabajando, he de morir trabajando, y fue así. Cuéntanos un poco de la trilogía esta, Grau, Bolognesi y Cáceres. Claro, si hablamos de la Guerra del Pacífico, de personajes líderes, ¿no? Grandes, están los tres, ¿no? Los tres. Está Grau, que es el ícono de la Marina de Guerra del Perú, Bolognesi y Grau, que son los patrones del ejército. Hacer sus biografías en historieta documental en los tiempos son relativos, ¿no? Porque viene un poco la investigación, que la puedo hacer en unos meses. Los dibujos también los puedo hacer rápido, y los chistes a veces demoran un poco más. Claro, lo más pesado son los chistes. Claro, porque hay que pensar en algo que va a quedar, ¿no? O sea, hay que pensar en algo que va a ser algo que trasciende, y hay hasta palabras, humor, canciones. Y tratas de no recurrir a los mismos chistes. No, imposible. Eso sería... a mí mismo me sentiría mal, ¿no? No, y mis lectores también se van a dar cuenta, ¿no? La gente que sigue, ¿no? Yo no tengo nada en contra de las biografías convencionales, ¿no? Digamos, hasta puede haber historietas que sean solemnes. Hay un clásico del señor Baldoseda, el maestro, sobre Miguel Grau. Me parece una maravilla. Pero lo mío va por la propuesta lúdica, ¿no? Una propuesta donde el humor va siempre ahí, ¿no? El humor es reflexivo finalmente, ¿no? La irreverencia puede dar mensajes, puedes hacer zamaquear a una persona de repente. Le doy pie también a la gente, digamos, simple, digamos, no son los generales, ¿no? Entonces tú ves en estas biografías y en historieta, ves también a los soldados, a las mujeres que están atrás del ejército. O sea, tampoco no me gusta, pues, digamos,
ponerlos como si ellos fueran solamente los protagonistas, ¿no? Lo son, lo han sido, pero también hay que ver su gente que está detrás de ellos. Y también verlos como gente con familia, ¿no? Claro que tienen que dar la cara ante una circunstancia terrible. La guerra realmente es terrible, ¿no? En la guerra hay muertos, hay huérfanos. Grau dijo algo bien interesante de la guerra, ¿no? Dijo: la guerra con Chile es justa y fratricida. Pero justa, ¿por qué? Porque era justo que nos defendamos, ¿no? O sea, vas a una guerra para defender tu soberanía ante un ataque. O sea, en ese lado era justa, pero entre hermanos finalmente. ¿Cómo has podido manejar la distribución de tu cómic para que la gente pueda llevarlo, tenerlo, leerlo y coleccionarlo? Porque ya son varios números que has sacado. ¿Cómo es que la gente ha podido saber de tu trabajo? Mira, uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Primero era una distribución bien, digamos, limitada. Era, no sé, gente que conocía, amigos que por ahí les gustaba la historia. Pero después me di cuenta que hay que hacerlo, hay que ampliar esto, ¿no? Hay que ampliarlo. Y fui asistiendo a ferias de libros, a coloquios de historia, y ya iba con una idea, por ejemplo, de ofrecerlo. Entonces podían aparecer profesores, directores de colegios, y ellos ya se interesaban y podían invitarme a hacer una charla, por ejemplo, y yo iba ya pues con los libros para ofrecerlos. O también plan lector de algunos colegios también, en Lima y también en provincia, usan mis libros, que me han ido ubicando últimamente ya a través del Facebook, de una página que tengo que se llama la Triple H, que es historia, historieta y humor, donde yo ya voy mostrando pues las producciones que voy sacando, ¿no? Y también asistiendo a medios de comunicación, ¿no? Que a veces recibo invitaciones, o voy yo también y les presento también si les interesa mi propuesta. Y últimamente también hay librerías que me han pedido, ¿no? Librería El Virrey de Miraflores se enteraron por ahí de mi propuesta y también lo están también ofreciendo. Pero sobre todo yo como autor independiente me respaldo en la distribución, digamos, de ese tipo, plan lector, eventos culturales a los que asisto. Acompaño, por ejemplo, a la película Gloria del Pacífico, una película de época de la guerra con Chile, y he podido viajar a varios departamentos con la película gracias a Juan Carlos Oganes, el director, también lugares de Lima, y ha sido una difusión muy, muy, muy grande, ¿no? O sea, hay una bolsa, creo que para todos hay públicos. En el caso mío, el público es el que le interesa el tema histórico, épico, el tema de grandes biografías, ¿no? Y sí, no me puedo quejar realmente, ¿no? Y como va en este lenguaje ameno, cotidiano, es también un plus que también sirve. Y eso es un poco, ¿no? La distribución. Hay libros que se me han agotado a veces en un año, tirajes de 1000 ejemplares. Entonces, no me puedo quejar. Qué bueno. Nosotros principalmente hemos tomado tu caso, o tu trabajo, mejor dicho, debido a que las ediciones que has sacado son coleccionables también. Por lo que nosotros, en lo que es coleccionismo, vemos que tu material puede ser motivo de que la juventud, por ejemplo, diga: hoy ya salió el último libro, el último cómic biográfico de Carlos Rojas Feria, y no me lo quiero perder, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si habrás notado tú eso entre la gente que te ha ido. Sí, yo sé que hay gente que tiene las primeras ediciones, que son del 2001, quiero la segunda, de Bolognesi, ¿no? Sí, o me dice me falta la última, la de Cáceres. Gente a veces que me escriben de Tacna o Arequipa. He mandado a Arequipa a veces un sobre, ¿no? De los ejemplares que faltan. Pero sí hay eso sí, de que las personas lo juntan, ¿no? ¿Tú coleccionas algo, Carlos? Colecciono historietas de historia, sí, me encanta eso, me encanta cómics que tengan que ver con personajes de historia. Todos los libros de Ríos me gustan, algunos de Juan Acevedo también, que son comienzos de los 80s, historietas que sean de los 60s, 50s, ¿no? Sobre personajes peruanos, ¿no? Sí, revistas de 1910, 20 como Variedades Mundial, que también tienen también páginas humorísticas, tienen clásicos. Chirigota.
Claro, Chirigota o la revista Rochabús también, de los años 60. Sí, o los monos y monadas, ¿no? Yo tenía, se me perdieron, a mí me consiguen en Colectomanía de las agradecerías. Ya. Vamos a hacer la búsqueda, pero sí se puede encontrar todavía. Y lo que te iba a decir finalmente, lo que me preguntaste un poco, las nuevas propuestas. Yo tengo una deuda y que es contar la historia de las mujeres en la historia del Perú en cómic. Hacer toda la línea de la historia del Perú, pero contado a través de las mujeres, ¿no? Entonces imaginas todas las heroínas que van a aparecer ahí, esas mujeres maravillosas que ha tenido el Perú. Escritoras, políticas, como Marga Portal, Micaela Bastida, la heroína. Ese libro para mí puede ser algo muy, muy significativo, ¿no? Trascender, que es lo que uno quiere finalmente. Y también el pueblo en la independencia del Perú. Ese sí ya lo tengo más avanzado ya en lo que es texto, que es el aporte del pueblo en independencia. El pueblo, los pescadores como José Olaya, las rabonas que estuvieron atrás del ejército, la gente de a pie que se dice, ¿no? Esos son mis futuros proyectos, que son ya no tanto biográficos, sino de colectivos. Qué bien. ¿Te parece si nos puedes mostrar algunos ejemplares de tu colección? Claro, encantado. ¿Eso qué es? Estos son los comentarios reales de los incas en la versión de Chilico, un ilustrador cusqueño que vive en Cusco, es de Apurima, y es una historieta alucinante, ¿no? Es la obra del Inca Garcilaso en cómic. Esta es una historieta de los años 60, apologética sobre Aya de la Torre, el líder aprista. Bueno, y está la biografía, hay parte de su biografía del líder aprista. Es una rareza, ¿no? Por Carlos Raúl, ¿no? Que tiene sus luces y sombras. ¿Qué más tienes? Esta es la revista Rochabús, un semanario de miércoles. Ahí está Prado, como siempre. Este personaje se llama Mamani, es un personaje de corte andino. ¿Eso qué es? Este es uno de los libros de Ríos, Eduardo del Río, el gran historietista mexicano, que es un clásico de la historieta latinoamericana, ¿no? Hace poco falleció. Y de él yo heredé un poco el humor, ¿no? La irreverencia, la ironía. Lógicamente, yo sí tengo algunos reparos, ¿no? Ríos se lanza nomás. Él es un maestro, pues él te puede darte esa licencia. ¿Qué más? Bueno, también tengo cosas de avanzada. Este es el del año 57. Aquí es un suplemento que tiene que ver con cómics, con algo de suplemento educativo, y donde trabajaban clásicos de la historieta peruana, ¿no? Unos grandes dibujantes. También es una joyita. Bueno, esta variedad es de 1911, imagínense. Y habría variedades con una caricatura que se refiere a una estatua de Ramón Castilla, ¿no? Ahora, en esa época lo que veo es que se estila que no se usan globos. Uno ve en las viñetas de ese momento que no hay globos, sino hay un texto abajo, ¿no? Y ahí está lo que da risa, digamos. Exacto, acá está la ironía, está la burla, está la sorna, a los políticos sobre todo, porque es un suplemento, habla de todo, pero digamos sus portadas siempre están presidentes, ministros. Es una gran revista, variedades que estuvo mucho tiempo y con buen papel todo, ¿eh? 1911. Bueno, y esta edición es una edición que le tengo mucho cariño, es Miguel Grau. La primera fue de 1979, este es del año 84, pero es una edición muy bien cuidada, es un cómic bien escrito. Yo era un niño cuando lo tuve en mis manos, lo he vuelto a recuperar, y es un clásico de la historieta, ¿no? Lo ha hecho el maestro Luis Baldocera, fue el autor de los dibujos, y bueno, tenerlo entre mis libros es una maravilla, ¿no? Hay que cuidarlo bastante. Está muy bien hecha, documentada y todo, ¿no? Ya, Carlos, veo que tienes ahí también tus cómics. ¿Cómo son? A ver. Bueno, este es el Inca y el Cabamba, en la cuarta edición de que hablamos. El Inca y el Cabamba es Manco Inca, así que acá lo tengo, una edición ya mejor, mucho mejor trabajada que la primera. Esta es la cuarta edición. Este es el último que acabo de publicar, que es Cáceres el Taita,
que es un tremendo personaje. Es un gran guerrero, es el ejemplo del peruano del Ande que es capaz de resucitar prácticamente, ¿no? Que salir del desastre, emerger, el invencible, que no se da nunca por vencido, ¿no? Uh-huh. Y este libro tiene esto, ¿no? Que continúa en la parte de atrás un poco la imagen. Es una imagen amplia, es un gran personaje. Y esta es la segunda edición de Bolognesi, Francisco Bolognesi, el héroe de Arica, también un gran militar, el que nos dejó un legado pues en la defensa de Arica de cumplir con la palabra, ¿no? Cosa tan extraña, ¿no? Entre los personajes públicos que tenemos, ¿no? Sí. No, él era un hombre de palabra y muy disciplinado, es lo que se habla de él, ¿no? La palabra para él valía mucho, ¿no? Y un contemporáneo suyo también es Miguel Grau, que también es un libro que también he tenido algunas ediciones, es más, se encuentra agotado ahora. Estoy trabajando en una próxima edición. Para muchos es el gran héroe que tenemos en nuestra historia, respetado en todo el mundo. Tenía este halo de caballerosidad también, ¿no? Es el caballero González Prada, dice de él, ¿no? Era como un caballero andante de tiempos antiguos. Bien, Carlos, gracias por mostrarnos tu colección y también tus trabajos. ¿Dónde podemos ubicar a Carlos Rojas Feria? ¿Tienes Facebook, algún contacto? Claro, hay dos Facebook, ¿no? El mío, el personal, que es Carlos Rojas Feria, y el otro es un Facebook también que se llama Triple H, Historia, Humor e Historieta. De esas dos maneras me pueden ubicar, ¿no? Ahí podemos entablar comunicación directa, rápida, sobre preguntas, interés por mis libros, ¿no? lo que quieran. Bueno, yo te agradezco la entrevista por el tiempo que has dado para poder realizarla. Estábamos pues en esa cosa pendiente, ¿no? De poder transmitirles a nuestros amigos de Colectomanía qué es lo que hacías tú, tu trabajo, y cómo es que también contribuyes de alguna manera al coleccionismo, ¿no? Porque tus obras se prestan para ello y ayuda a la gente no solamente a que tenga el objeto que es el coleccionable, sino a aprender acerca de nuestra historia. Tu despedida y un saludo para los que nos escuchan. Bueno, un saludo afectuoso a todo el público de Colectomanía, y solamente decirles que coleccionen, que es un hábito muy bonito. Hay cosas que son maravillosas para coleccionar, son recuerdos, siempre hay nostalgia, así que solamente invitarlos a coleccionar. Yo también estoy en la misma, así que hasta siempre. Muy bien, gracias. Muy bien, amigos, entonces agradecemos a Carlos y dejamos que cierre este video con nuestra frase que ya todos conocemos. Y no se olviden que todo es coleccionable. Nos vemos. Chao.